Esta noche es el periodista Pedro Salinas. Pedro, gracias por acompañarnos esta noche en la edición central. Hola Marisol, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches y acompáñanos a ver la siguiente nota, que es una nueva crisis el día de hoy. Es que la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, pues ha dicho que Pedro Castillo y ella fueron utilizados por Cerrón para poder ganar las elecciones. Esto luego que el fundador de Perú Libre pues señalara que no esperaba que Castillo ganara las elecciones presidenciales. Esto ha provocado, por supuesto, que los militantes incluso pidan la expulsión de Dina Boluarte. La ruptura en Perú Libre se confirma una vez más. Este lunes, el partido del Lápiz pidió formalmente la expulsión de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, como militante de dicha agrupación política, asegurando que la también ministra no hace más que crear la división y desprestigiar la imagen de Vladimir Cerrón. El pedido de expulsión se oficializó horas después de que Dina Boluarte señalara en una entrevista que tanto ella como el presidente Pedro Castillo fueron utilizados por Vladimir Cerrón en la campaña electoral. Dada esa declaración de él en esa dirección, Pedro y Dina estábamos siendo utilizados, en todo caso, para poder jalar su carreta de elecciones, porque en el cálculo de él no estaba ganar las elecciones. Y yo lamento mucho que estas actitudes un poco infraternas vengan desde dentro de Perú Libre, y más bien desde acá yo digo al compatriota Vladimir que repiense sus mensajes y que más bien ayude a gobernar. El pedido de expulsión contra Boluarte fue hecho por el secretario regional de Juventudes de Lima Metropolitana de Perú Libre, Noel Jaimes Tarazona. En tanto, Vladimir Cerrón no dudó en responder a Dina Boluarte a través de su cuenta de Twitter. Creer que Dina Boluarte jalaría al partido para el triunfo es como poner la carreta delante de los bueyes. Su postulación responde a mi invitación directa. Practiqué valores de agradecimiento y lealtad. Recuerde cómo terminó Mercedes Arauz por ambiciones y falta de objetividad. Mientras que en el Congreso, la facción cerronista aprovechó para cuestionar a la vicepresidenta Dina Boluarte. Que comience a trabajar más, no solamente la señora ministra Dina Boluarte trabaje más, que se vea su productividad, no estar ocupándose de menesteres que no le pertenecen. Son opiniones un poco tendenciosos, porque yo recuerdo cuando hemos estado en debate para cómo se iba a conformar la plancha presidencial, el doctor Vladimir Cerrón fue la persona que sustentó, porque muchos de nosotros no conocíamos la trayectoria y la idoneidad que pueda tener la señora Dina Boluarte, y el doctor Vladimir sustentó para que ella pueda ser partícipe, y nosotros en confianza a ello hemos votado para que conforme la plancha. Para el analista político Iván García, el enfrentamiento público entre Boluarte y Cerrón favorece a la vicepresidenta. En la coyuntura creo que le da rédito y algún capital político a Dina Boluarte, en el sentido de que, como muchos han venido advirtiendo, el distanciamiento, la separación en una ruta de moderación respecto de lo que ha sido el radicalismo de Perú Libre puede ser bien visto y puede ser bien considerado por la opinión pública. García indicó que las expresiones de Boluarte se deben a los constantes ataques por parte de Cerrón desde la conformación del gabinete Vázquez. Creo que finalmente Dina Boluarte ha decidido colocar, como se dice, la lanza en tierra y comenzar a marcar, digamos, una posición claramente abierta de discrepancia y de respuesta a lo que ha sido una sistemática campaña de críticas de parte de Perú Libre y de Vladimir Cerrón
contra ella en particular. Como se recuerda, semanas atrás el partido Perú Libre ya había advertido sobre una posible sanción a Dina Boluarte por permanecer en el gabinete ministerial tras la salida de Guido Bellido. Bien, Pedro Salinas, parece que a poco más de 100 días de haber llegado al poder, Perú Libre implosionó, ¿no es cierto? Primero lo vimos en la bancada de Perú Libre y ese fraccionamiento, y ahora lo vemos públicamente en este intercambio de palabras entre la vicepresidenta Dina Boluarte y Vladimir Cerrón. Bueno, como ha dicho Iván García, yo no veo como algo negativo el hecho, me parece que es positivo para Dina Boluarte y para el propio Pedro Castillo que este distanciamiento entre el cerronismo y el Ejecutivo sea cada vez más claro, cada vez más marcado. Independientemente de ello, la orfandad ideológica, esta cosa que tiene el presidente Castillo, que no se le nota un rumbo, un norte, una brújula, sí es una complicación para la estabilidad democrática, ¿no? Pero nada, sobre el hecho en concreto me parece positivo lo que está ocurriendo, ¿no? Que Cerrón se abra de Boluarte y de Castillo me parece una cosa positiva. Ahora, el papel de Mirta Vázquez, ¿no es cierto? Porque desde que Mirta Vázquez ha entrado como PCM, lo único que hace es un poco apagar incendios. Está entre una crisis y otra. Primero Barranzuela, ahora lo de Ayala, y ese silencio, ¿no es cierto? Ese silencio de horas de la misma Premier, porque en realidad no tiene mucho que decir, y sobre todo del presidente Castillo. Ya, ahí el problema de la Premier Mirta Vázquez se llama Pedro Castillo. El problema con la Premier es que por más esfuerzos que haga, y que de hecho se nota que los ha estado haciendo, o sea, con la salida de Barranzuela, por un lado, y por el otro con la salida de Ayala, el de defensa, eso habla bien, digamos, de la gestión que está tratando de hacer la Premier, pero lo hace a contramarcha de las posiciones del propio presidente Castillo, quien tiene pues esta visión sindicalista de postergar las decisiones, y claro, ojalá fueran horas, a veces son semanas y hasta meses. O sea, en 100 días hemos tenido 11 cambios de ministros, ¿no? 2 gabinetes. O sea, es un montón. Claro, ¿y qué va a pasar a futuro, no? Porque con estos silencios y estas crisis, o sea, ¿cómo va a aguantar el país durante meses, los próximos años? Mira, con un presidente de estas características, incompetente, desnortado, absolutamente desnortado, sin rumbo, sin brújula, sin norte. Yo creo que el deterioro va a ser paulatino, progresivo, a cuentagotas, ¿no? Por dosis homeopáticas, y como ha dicho Juan Carlos Tafur, probablemente haya un desenlace el próximo año, el 2022, y lleguemos a lo que Tafur ha definido como un momento destituyente, ¿no? Ya sea por una sumatoria de cosas, ya sea porque en uno de estos pistoletazos que se da el presidente en los pies gatilla una hipercrisis y no va a tener a su lado a alguien como la Premier Mirta Vázquez, la cosa se va a desmadrar y vamos a llegar a este momento destituyente que hará que la estabilidad presidencial vuele en 1000 pedazos. Bien, conversábamos precisamente hace unos segundos con todos esos cambios y estas crisis que ha tenido el presidente Castillo en las últimas semanas, en realidad desde el día 1, ¿no? Desde el día 1 que nombró a Guido Bellido como premier. Y vemos ahí precisamente lo que nos comentabas, los cambios de ministro, ¿no es cierto? El 17 de agosto fue la salida de Héctor Béjar por los cuestionamientos que ya todos sabemos. Luego cae, después de muchísimas crisis, ¿no? Después de muchísimas crisis y cuestionamientos, el 6 de octubre finalmente Guido Bellido, y con él se va Iber Maraví, el cuestionado Iber Maraví, se va Juan Carrasco del Interior, se va Juan Cadillo, ministro de Educación, se va Iván Quispe, se va Iván Merino,
todos ellos con Bellido, y se va también el cuestionado ministro de Cultura, Ciro Gálvez. Y luego se va Barranzuela y Walter Ayala el día de hoy, que finalmente le ha aceptado después de varios días la renuncia el presidente Castillo. Y a propósito de ministros, Pedro, amigos televidentes, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, maltrató al presidente del BCR, a Julio Velarde. Tras insultarlo, lo invita a renunciar como si ello fuera su competencia. Vamos a revisar la nota. Porque este gordito dice cualquier disparate. Mire usted, ¿no? Si él es un gran economista, ¿no? ¿Cómo es que puede decir que en el Perú hay libre mercado? Una vergonzosa expresión que solo alienta la discriminación y la incertidumbre política y económica de nuestro país. Lo tuvieron que nombrar por la enorme presión que hay en vista de que hay que mantener la estabilidad económica. La estabilidad económica. Se ha hecho eso no por prudencia, pero si a este señor no le gusta, por ejemplo, lo que estoy diciendo, ¿no? También tiene las puertas abiertas pues para irse. Para el ex defensor del pueblo, Walter Albán, las últimas declaraciones del ministro de Justicia, Aníbal Torres, sobre el presidente del BCR, Julio Velarde, están muy lejanas al tono conciliador que mostró desde el inicio del gobierno de Castillo. Creo que este clima de encrispamiento en el que vivimos desde hace ya algún tiempo no contribuye a eso, y sobre todo que preocupa que personas que normalmente se habían expresado con cierto cuidado, ¿no? con prudencia, como repito, también estén perdiendo los papeles. Habría que tener muy claro que declaraciones de esa naturaleza pueden generarnos problemas para los diversos actores económicos y sobre todo para la manera como nos miran desde fuera, ¿no? Instancias o organismos que nos interesa que manejen una percepción por lo menos de cierta estabilidad. Pero si a este señor no le gusta, por ejemplo, lo que estoy diciendo, ¿no? También tiene las puertas abiertas pues para irse. Si hay cargos que varían o pueden variar con mucha velocidad, como ya hemos podido apreciar en estos 100 días, es precisamente el de ministro de Estado, no el del presidente del Banco Central de Reserva o de cualquiera de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Según el congresista Carlos Anderson, este tipo de expresiones afectan el rumbo y la estabilidad económica del país. Tratar de gordito a una autoridad como es el presidente del Banco Central, la verdad es que es inaudito. Presionar para que, bueno, se vaya, etcétera, demuestra que no sabe mucho de economía, que es un experto constitucional, o no sé, en temas de derecho, pero evidentemente no sabe el papel que juega la confianza, ¿no? En la construcción justamente de una economía moderna, pujante, donde la inversión, el empleo sean los aspectos más característicos, ¿no? Es el otro complejo que tiene la ultraderecha aquí, que hay una sola persona que conoce y que puede actuar en un determinado organismo. O sea que somos un país indigente. Solamente con un sentido de responsabilidad uno debería evitar este tipo de comentarios, ¿no? Porque no lleva nada, ¿no? El presidente del Banco Central es una entidad independiente, ¿no? Ha sido elegido, ratificado recién por el presidente Castillo y por el Congreso de la República. Entonces, la verdad, no se entiende qué es lo que quiere hacer el señor Aníbal Torres. Hasta el momento, el ratificado presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, no se ha pronunciado al respecto. Es increíble, Pedro, la capacidad casi inagotable de este gobierno de generar crisis todos los días, ¿no es cierto?, todas las semanas. Una crisis innecesaria ahora con el tema de Julio Velarde, que tal vez sea uno de los pocos aciertos que ha tenido Pedro Castillo desde que asumió el 28 de julio. ¿Qué te puedo decir? Este gobierno es un desastre, es una calamidad, es una catástrofe. Lo estamos padeciendo los peruanos porque, nada, hemos llegado a esta situación, y no digo porque la otra opción hubiese sido mejor, no, yo creo que habría sido incluso peor. Pero si hemos llegado a esta situación, ahora dependemos lamentablemente del propio Pedro Castillo, de que tome la decisión de
gobernar, de tomar las riendas del país, de tomar el control y tomar decisiones, y que deje a su premier Mirta Vázquez actuar. Ojo que si la premier le renuncia, que es una posibilidad que yo no descarto, porque ya debe estar hasta acá, digamos, de tener a un presidente diletante que no toma decisiones y que no sabe lo que quiere en la vida. Si eso ocurre, yo sí creo que ahí ya entramos en esta catarata de situaciones en las que, como dice Tafur, en el 2022 va a tener un desenlace que va a llevarnos a una suerte de momento destituyente, donde la cosa ya no va a ir para más, ¿no? Ni para atrás ni para adelante. Y nada, ahí yo no sé qué cosa. Entraríamos ahí en un terreno muy, muy peligroso, y lo comentaba también lo que dice Richard Arce el viernes, precisamente aquí en 24 horas. En estos momentos Mirta Vázquez es el sostén de este gobierno. Gracias, Pedro Salinas, por acompañarnos esta noche en la edición central. Gracias, Marisol. Gracias. Buenas noches.